Cuba en un punto de no retorno. Para muchos, el germen de las mayores protestas ciudadanas en la historia de la isla llegó para quedarse y obligará al régimen cubano a un cambio de estrategia, como también al gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué condiciones está realmente la población cubana? ¿Qué sucederá con los disidentes y con los prisioneros en poder del régimen? En la entrevista de la semana en Deutsche Welle tenemos al relator de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para Cuba, el señor comisionado Estuardo Ralón. Señor comisionado, muchas gracias por este espacio. Bienvenido a la entrevista en Deutsche Welle. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, un verdadero gusto saludarlos. Señor comisionado, en primer lugar, ¿cuál es la información que ustedes disponen sobre la situación de violaciones a los derechos humanos en Cuba? Y comencemos por la situación de los detenidos. El movimiento San Isidro dice que hay unos 171 personas detenidas actualmente. Efectivamente, tenemos información de alrededor de 170 personas detenidas y un patrón sistemático de detener arbitrariamente al que se manifiesta contra el régimen. Señor Ralón, ¿de qué manera están ustedes documentando la situación en Cuba en medio de toda esta coyuntura, en medio del apagón eléctrico, del apagón de Internet? ¿Cómo lo hacen para recabar información? Tenemos una relación muy fluida con varias organizaciones de Cuba, varias personas también que hacen llegar sus denuncias a la comisión. Tenemos un monitoreo muy completo de la situación en Cuba. ¿Y qué comprende ese monitoreo? ¿Qué les dice hasta ahora esa documentación a la que han tenido acceso? Lo que nosotros tenemos en ese monitoreo es que hubo una manifestación muy grande en 40 ciudades, lo que generó esos 170 detenidos, y las personas lo que exigen es libertad, un cambio de régimen. Lo que piden es democracia y básicamente eso es, digamos, lo que hace muy relevante estas manifestaciones que se han dado. Piden libertad, piden democracia, señor comisionado Ralón, pero también sabemos piden pan y piden medicinas. Otra de las grandes consignas que escuchamos en esas imágenes a los que los medios internacionales como Deutsche Welle tuvimos acceso el día domingo especialmente. ¿Qué es lo que ustedes saben de la situación humanitaria actual en la isla? Hay mucho desabastecimiento, incluso alguna ayuda humanitaria habría sido interrumpida, no habría llegado a donde corresponde, y entonces hay una enorme escasez, esto en un contexto de pandemia donde también la tasa de vacunación es muy baja y los contagios se han disparado, así que la situación es de escasez alimentaria, de bajas vacunas, altos contagios y una exigencia de un cambio a una apertura democrática. Esas son las voces que hoy hay en Cuba. Ya vamos a hablar en breve de esa posibilidad de corredor humanitario para Cuba, pero antes de eso quiero preguntarle cuán convulsa es la situación entre los propios cubanos. Tras la arenga de Díaz-Canel a los revolucionarios cubanos, algunos observadores han sugerido incluso el peligro de una guerra civil. ¿Cómo lo ve usted? El día de ayer la comisión hizo un comunicado institucional donde condenó la comunicación del presidente Díaz-Canel, que calificó de revolucionarios y contrarrevolucionarios a los ciudadanos, cuando lo que vemos es pues un derecho a manifestar pacíficamente como se ha hecho y de exigir derechos que son inherentes a la persona. Así que este tipo de actitudes de confrontación son totalmente condenables. Y sin embargo, veíamos este jueves una nueva locución de Díaz-Canel, en verdad la primera oficial tras los hechos de La Habana y de las otras ciudades también en la que vimos manifestaciones, tratando también, reconociendo, intentando reconocer un error, intentando reconocer esa necesidad de los ciudadanos cubanos. ¿No le parece a usted como relator para Cuba que allí podría haber una oportunidad para quizás el diálogo, para quizás mediar en los asuntos? Sí, nosotros hemos hecho un llamado, precisamente mi carácter de relator y la comisión también lo ha hecho, de finalizar la actitud de hermetismo que Cuba tiene hacia el sistema interamericano. En cada ocasión que nosotros los hemos invitado a audiencias temáticas, audiencias bilaterales, Cuba es un ausente, mantiene una actitud de aislamiento, de hermetismo, y nosotros creemos que es un buen momento de ponerle fin a esa actitud. Recordemos que Cuba tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y por lo tanto el que pueda participar en el sistema interamericano se vuelve ahora un aspecto clave.
Que a propósito de las oportunidades de ayuda para Cuba, bueno, hasta ahora el presidente Díaz-Canel ha rechazado cualquier posibilidad de ayuda humanitaria a través, por ejemplo, de un corredor. ¿Quién estaría llamado a nivel internacional incluso a tratar de mediar en este asunto? Porque lo que está claro es que el pueblo cubano ya no puede esperar más por ayuda urgente en alimentos, por ayuda urgente en medicinas. Cuando estamos hablando de una mediación o de un diálogo internacional, incluso a través de la comisión de la que usted forma parte, ¿es posible que algunos actores se sienten a la mesa para hablar con el presidente cubano y que facilite esto, digamos, aparte de una vía política, simple y llanamente ayuda directa al pueblo cubano? Sí, la ayuda humanitaria se hace impostergable, las personas necesitan de esa ayuda humanitaria. Nosotros creemos que es importante visibilizar la grave situación en Cuba, no solo por parte de la Comisión, sino de los diferentes organismos internacionales. Se necesita una conciencia no solo regional, sino mundial de la grave situación que ya no es sostenible, y por eso mencionaba, no solo que se den corredores humanitarios, sino esta situación insostenible empiece a generar cambios para que se salga del hermetismo, el aislamiento y se empiece a hablar de un cambio de régimen en la isla hacia una apertura democrática. Señor comisionado, ¿cuál es el futuro de los prisioneros? El régimen cubano ya ha dicho que serán juzgados. ¿Serán prisioneros de largo plazo en las cárceles cubanas? El año pasado nosotros emitimos el informe de situación de los derechos humanos en Cuba, y uno de los capítulos da cuenta de no solo las detenciones arbitrarias, sino los abusos en la detención, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Debo decir que también soy relator para personas privadas de libertad y combate a la tortura, y la situación de los detenidos y presos políticos en la isla es lamentable, porque son sometidos a vejámenes y a tratos degradantes. O sea, es una situación de suma urgencia, condenable, y que nosotros hemos emitido medidas cautelares al respecto, de las cuales hay silencio por completo del Estado cubano. ¿Y usted cree que ese puede ser el panorama también para los actuales arrestados en el contexto de las manifestaciones del domingo? Sí, nos preocupa muchísimo. Recordemos que la represión fue muy fuerte, hubo una persona fallecida, y nos preocupa que este mecanismo sistemático de someter a tratos crueles, inhumanos a los detenidos, se pueda dar con personas que fueron detenidas en la isla. Recordemos que hay detenciones de más de 170 personas y una denuncia de un claro exceso y abuso en la fuerza. Usted hacía mención que Cuba tiene obligaciones en materia de derechos humanos, y yo me pregunto qué queda por hacer entonces para que Cuba, en este caso La Habana, el gobierno de Díaz-Canel, ceda a la presión y a las denuncias que organismos como ustedes están haciendo respecto a la situación de los cubanos en la isla. Sí, yo creo que tenemos que todos los organismos, en el marco de nuestras competencias, condenar estas claras violaciones a los derechos humanos. Aún estamos a la espera de que la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU también haga un pronunciamiento, el cual esperamos que sea contundente, y sabemos también de muchos estados que están preocupados por la situación en Cuba. Nosotros ya hemos hecho el pronunciamiento el día de ayer y estaremos exigiendo el respeto de derechos humanos en la isla. Para muchos, gran parte de lo que estamos viendo en Cuba es la responsabilidad del embargo o bloqueo, como lo llaman algunos, de los Estados Unidos a Cuba. ¿Cómo lo ve usted? ¿Esto también es parte de la responsabilidad de la situación actual del embargo que tiene Estados Unidos a Cuba, también, digámoslo claramente, en medio de una pandemia? Sin duda alguna, el embargo genera también un escenario de escasez, pero el problema de Cuba no se resuelve con quitar el embargo. Si el día de hoy desapareciera el embargo, seguiríamos teniendo un partido único comunista, seguiríamos teniendo un monopolio en los medios de comunicación, seguiríamos teniendo la prohibición de las libertades básicas de todo individuo. Es decir, ni siquiera la ayuda humanitaria está permitiendo el Estado que llegue. Entonces el problema no es del embargo, sino es de la estructura de un régimen que anula las libertades de los ciudadanos en la isla.
Y se lo pregunto también porque el gobierno del presidente Joe Biden ha anunciado recientemente una posible cambio de estrategia hacia Cuba que genere, según dice el comunicado oficial, un alivio en el pueblo y también un cambio de comportamiento del régimen cubano. Varios analistas creen que podría ser similar a la política de Obama, es decir, quizás un levantamiento del embargo paulatino. ¿Es eso lo que, en su opinión, no tiene que pasar? Yo no opino que no deba de pasar, pero tal vez llamo la atención que el problema de Cuba es estructural, no es de un embargo. El problema es que no existen libertades, que no existen derechos políticos, que aquel que diga patria y vida, pues puede ser detenido y conducido en forma arbitraria. Este tipo de actitudes no tienen relación alguna con el embargo como tal. Yo creo que la situación es cambio de régimen a una apertura democrática, de derechos que son inherentes a cada persona y que en la isla pues se han anulado por más de 60 años. Y luego está, señor comisionado, lo que hizo el expresidente Donald Trump de reasignar a Cuba como un estado patrocinador del terror. ¿Comparte usted esa posición? ¿Patrocina La Habana el terror en la región? Mire, como organismo de derechos humanos que no tenemos una posición en sí política, le podría indicar que el monitoreo que nosotros llevamos es de los abusos internos que se dan en la isla, no de alguna situación fuera de las fronteras de Cuba, sino específicamente pues de ciertos patrones sistemáticos de represión a la protesta, de detenciones arbitrarias, de abusos a lo interno de la isla. Señor comisionado, muy breve, usted es también relator para Haití. El magnicidio del presidente y su esposa está aún en investigación, sabemos, pero ¿qué le parece a usted que en el entramado de magnicidio están implicados ciudadanos colombianos, una empresa estadounidense y una importante institución como es la DEA? Hay que esperar el resultado de las investigaciones. Nosotros en el caso de Haití lo que hemos hecho es condenado el magnicidio. También estamos con una sala de respuesta inmediata específica para Haití. Tenemos un problema donde se necesita una reconstrucción institucional, ya que hay una vacancia en los tres poderes, judicial, legislativo, ejecutivo, y vemos una situación sumamente compleja en la cual amerita también el llamado y la ayuda internacional. Señor Estuardo Ralón, relator de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos para Cuba, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes las gracias, un verdadero gusto.